Hola de nuevo, les saludo muy afectivamente, confiando en Hashem que se encuentran bien. Hoy día voy a tocar un tema muy importante. Eh, lo digo con mucha sinceridad, ya que este shiur me ha servido a mí en el proceso de búsqueda de fuentes y de estudio. He llegado a analizarme a mí misma y he podido llegar a la conclusión de que el enojo es una característica humana muy desagradable. Podemos pensar en las maneras en que se manifiesta esta característica en muchas personas. Podemos ver que se manifiesta de manera fisiológica, nuestro ritmo cardíaco se acelera, a veces se siente una opresión en el pecho. Puede ser también que se manifieste de manera conductual, es decir, que apretamos los puños, a veces nos paseamos, alzamos la voz. De repente, pues, se puede manifestar de una manera emocional. Sentimos miedo, hay injuria, celos, sentimientos de culpabilidad y también una manifestación cognitiva. A veces hay un lenguaje interno hostil, imágenes de agresión, temas de venganza. Pero hoy día no nos vamos a enfocar en eso. Quisiera analizarlo desde el punto de vista del judaísmo, cómo lo abordamos, cómo encontramos soluciones eh, a este fenómeno tan común a veces. Un objetivo humano universal es poder gozar de una relación armoniosa con la pareja, la familia, los amigos, los socios y con otros profesionales que se dediquen a nuestra misma profesión. Sin embargo, el enojo es un rasgo de carácter que puede socavar esta aspiración básica. En unos pocos minutos vemos que el enojo puede destruir aquello que se logró después de años de inversión en una relación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que tantas personas estén dispuestas a seguir viviendo más o menos satisfechas con esta tendencia a enojarse? La respuesta es que mucha gente se pasa la vida sin ni siquiera pensar cuán destructivo es realmente el enojo y, por el contrario, cuán constructiva es la paciencia. E incluso si alguien lleva a comprender esto, es posible que no cuente con las técnicas prácticas para controlar el enojo. En este shiur de Tzad Hashem, quisiera analizar por qué el enojo es tan destructivo y proponer ideas y herramientas que puedan ayudarnos a controlarnos en los momentos más difíciles. Pudieran surgir las preguntas como ¿por qué una persona enojada asusta tanto a los demás? ¿Qué es lo que una persona enojada puede perder y lo que una persona paciente puede ganar? ¿Cómo se puede llegar a reemplazar el enojo por paciencia? ¿Acaso en algunas oportunidades no es adecuado enojarse? ¿Realmente es posible superar una tendencia al enojo? Intentemos contestar estas preguntas. Desde la perspectiva judía, no solo el enojo puede ser superado, sino que se considera algo tonto continuar estando enojado. Cualquier persona pensante comprende fácilmente cuánto puede perder a causa de la tendencia a enojarse. Perder el autocontrol, la salud, los amigos, el nivel espiritual, el estatus social. En síntesis, se puede llegar a perder todo. Vamos a ver que los aspectos negativos del enojo pueden ser divididos en 3 categorías. 1, daños personales. 2, daños sociales. Y 3, daños espirituales. Veamos primero los daños personales. En Coelet 7:9 vemos que el enojo es la manera en la cual actúan los tontos. No se apresure tu espíritu en enojarse, porque la ira reside en el seno de los necios. Talmud Bavli
Pesajim 66b, el enojo provoca que la persona pierda su capacidad de razonar y de pensar con claridad. La persona que se enoja, si es sabia, pierde su sabiduría, y si es un profeta, pierde su profecía. Rambam, respecto a esto, dice en Hilhot Deot, las leyes de conducta 2.3, el enojo disminuye la calidad general de la vida de la persona. Quienes se enojan de manera frecuente no tienen calidad de vida. Por ello, los sabios nos aconsejan alejarnos lo más posible del enojo, hasta llegar al punto en el cual la persona puede actuar como si no sintiera ni siquiera esas cosas que podían justificar que alguien se enoje. En Orhot Sadikim, Shahar 12, el enojo provoca que la persona sea terca y que niegue la verdad. Tal como vemos en estas fuentes, muchas personas parecen ser amables, educadas, cuando están calmadas. La manera de saber verdaderamente cómo son es observar su comportamiento cuando se enojan. La manera en la cual la persona responde ante situaciones que despierten el enojo es un barómetro que muestra su naturaleza total. Talmud Babli, Eruvin 65b, o Rashi, la verdadera naturaleza de una persona queda revelada por lo fácil que puede llegar a enojarse. Se puede reconocer la verdadera naturaleza de una persona por tres cosas: su vaso, es decir, cómo controla su mente cuando bebe; su bolsillo, su integridad en los negocios; y su enojo, que no sea extremadamente exigente y que no se disguste por cosas que enojan a la mayoría de las personas. Muy a la inversa, si una persona es sensible incluso al más leve indicio de enojo dentro de sí misma y logra mantenerlo bajo control, esto indica su elevado nivel de autocontrol. Vemos que la persona que se enoja y que se refuerza su ira no tiene conciencia de lo que está haciendo, y en medio de su enojo hace muchas cosas que no haría de estar calmada, porque el enojo lleva a la persona a pensar de manera irracional y a decir cosas que no diría de otra manera, provocando de esta manera discusiones y peleas. Debido a que no es capaz de pensar claramente, la persona que está perdida en el enojo pierde también la perspectiva. El camino sinuoso parece derecho, lo prohibido parece permitido. Cuando la persona no está guiada por la razón, los insultos, las peleas e incluso la violencia se encuentran al alcance de la mano. Una persona enojada no halla gracia en los ojos de otras personas y es odiada. Por esto, sus actos no serán aceptados por las otras personas. Una persona enojada es una carga para su familia, que constantemente debe escuchar su enojo y sus quejas. Muchas personas controlan su enojo cuando se encuentran con extraños. En consecuencia, un criterio más adecuado para evaluar la propensión de una persona al enojo es considerando cómo reacciona con su familia más cercana. Exigimos más de nuestra familia que de los extraños, y por ello somos más propensos a enojarnos con nuestra propia familia. Basado en el Talmud Babli, Gitin 6b, con Rashi, una persona enojada es comparada con un asesino, alguien que crea una atmósfera de miedo en su hogar debido a sus ataques de ira es comparado con un asesino. Rashi explica que las otras personas se alejan de su presencia con tanto miedo que no mirarán por dónde van y en consecuencia podrán caer en un pozo o para abajo de un puente. En verdad, el enojo es aún más peligroso de lo que describe la fuente anterior. Solo pensemos cuántas vidas se han perdido en manos de personas enojadas en ataques de rabia en el camino o en actos de venganza. Analicemos ahora de qué manera el enojo obstaculiza el desarrollo personal y espiritual de una persona, provocando que sea proclive a encerrarse dentro de un círculo destructivo de enojo y de comportamientos no productivos. Orhot Sadikim, capítulo 12,
Una persona enojada no puede alcanzar ningún crecimiento espiritual. El enojo aleja a la persona de todas las cosas buenas. Por ejemplo, una persona enojada no tendrá en su corazón compasión hacia el pobre. El enojo evita que la persona pueda tener la intención correcta al rezar y la presencia divina no puede reposar sobre alguien que está enojado. Una persona enojada no puede aprender ni aceptar críticas constructivas porque nadie estará dispuesto a revelarle sus fallas por temor a su furia. Incluso si alguien le reprocha, la persona no aceptará el reproche debido a su enojo. En resumen, una persona que habitualmente se enoja no puede lograr nada positivo a menos que disipe el enojo de su corazón. Rab Menachem Tversky, Meor Einaim, apéndice sobre Berajot 29b. En términos espirituales, el enojo es una transgresión abarcadora. Porque cada noche, en el momento en el cual el alma asciende, la mano escribe todas las transgresiones que la persona cometió durante ese día. Sin embargo, si ese día la persona se enojó, solo se escribe este pecado y no es necesario registrar nada más. Todo está incluido en el enojo, porque el enojo lleva a todas las otras transgresiones. Por lo tanto, el Talmud afirma que nada sale de su mano fuera del enojo. Kiddushin 41a. Porque esto es todo lo que se escribe. Obviamente, los actos positivos de la persona también son vistos, pero estamos enfocando nuestra atención en la importancia de superar nuestros defectos. El judaísmo entiende que la persona está compuesta por un Yetzer Tov, que es la inclinación a actuar bien y a construir a uno mismo como un ser humano refinado, y un Yetzer Hara, que es la inclinación a actuar de manera negativa y autodestructiva. El objetivo de la vida es elegir actuar de acuerdo con el Yetzer Tov y minimizar el control que el Yetzer Hara tiene sobre nuestros actos. Sin embargo, si una persona es dominada por su Yetzer Hara hasta tal punto que ya no logra pensar racionalmente, entonces es comparada con alguien que hace idolatría. Esto se debe a que el Yetzer Hara lo domina. Su débil capacidad de elegir cualquier cosa fuera de lo que el Yetzer Hara le dice que haga, lo convierte en un siervo del Yetzer Hara. El Yetzer Hara se convirtió para esa persona en una especie de Dios que rige sobre ella y que decide cada acto que ella realiza. Una persona que en medio de su enojo rasga sus ropas, rompe sus posesiones o esparce su dinero en un ataque de ira, es considerada como alguien que hace idolatría. ¿Cuál es el versículo que alude a esto? No habrá dentro de ti un Dios extraño, no te prosternarás ante un Dios ajeno. Teilim 81:10. ¿Cuál es el Dios extraño que se encuentra dentro del hombre? Es su Yetzer Hara, la autodestructiva inclinación al mal. Cuando una persona se enoja, se convierte en un esclavo de la inclinación al mal que está dentro de ella. Mishlei 29:22, Rabbeinu Yonah, respecto al mismo, dice que no solo es que el enojo es negativo, sino que además conduce a toda clase de comportamientos negativos sin nada que lo limite. El enojo es un tremendo mal para la mayoría de las personas en la mayoría de las ocasiones. Los sabios afirmaron que alguien que está enojado es considerado como si estuviera haciendo idolatría, porque hoy la inclinación al mal es la que le dice que actúe mal en determinada manera. Y mañana le dirá que haga idolatría. Los sabios también afirmaron que aquel que se enoja se ve involucrado con tanta clase de malos actos y de transgresiones, porque el enojo es lo que le conduce hacia las transgresiones y no hay un límite para lo mala que puede llegar a ser esta cualidad. Ahora, en absoluto contraste con la naturaleza destructiva del enojo, la paciencia es calma, es constructiva. Al mantenerse
calma en todo momento, la persona es capaz de evitar reacciones irreflexivas y puede actuar de manera constructiva bajo todas las circunstancias. Por lo tanto, no es sorprendente que muchos de los grandes sabios hayan sido famosos por su extraordinaria paciencia. Talmud Bavli, Shabbat 30b, 31a, Hillel fue el líder de la generación y no pudo ser alterado ni siquiera por alguien que se había propuesto el objetivo de llegar a enojarlo, formulándole preguntas tontas en un atareado Erev Shabbat. Una vez dos personas realizaron una apuesta. El que logre hacer enojar a Hillel recibirá 400 zuz. Uno de ellos dijo, yo voy a ir hoy para hacerlo enojar. Era Erev Shabbat. Hillel se estaba lavando el cabello. El hombre se acercó a la puerta de la casa de Hillel y gritó, ¿quién es Hillel? ¿Quién es Hillel? Hillel se envolvió y salió a su encuentro diciendo, hijo mío, ¿qué necesitas? Tengo una pregunta para formularte, le dijo. Pregunta, hijo mío. Entonces le pregunta, ¿por qué la cabeza de los babilonios es tan redonda? Le contesta Hillel, hijo mío, has formulado una pregunta muy importante. Se debe a que no tienen parteras muy hábiles. El hombre volvió otras 2 veces con más preguntas similares y cada vez Hillel le respondía pacientemente. Finalmente el hombre le dijo, tengo muchas preguntas para hacerte, pero temo que vayas a enojarte. Hillel ajustó su bata, se sentó delante de él y le dijo, pregúntame todo lo que quieras. ¿Tú eres Hillel al que llaman el líder de Israel? Sí, le respondió Hillel. Si eres tú, entonces que no haya muchos más como tú en Israel, dijo el hombre. ¿Por qué dices eso, hijo mío? Le preguntó Hillel. Porque por tu culpa he perdido 400 zuz. El propósito de esta historia es inspirarnos para esforzarnos en lograr el nivel de paciencia y de humildad de Hillel. A partir del ejemplo de Hillel aprendemos que una persona debe estar preparada para responder con calma a preguntas que se le formulen aún en las situaciones más difíciles. Sin importar lo molesto que sea quien pregunta, debemos ser amables y hablarle con un tono placentero y afectuoso. En Talmud Bavli, Shabbat 31a, la suavidad y la paciencia de Hillel acercó a muchas personas a Dios. En una ocasión, un no judío fue a hablar con Shammai y le dijo, conviérteme con la condición de que me enseñes toda la Torá, mientras estoy parado sobre un solo pie. Shammai lo empujó con la regla de constructor. Fue entonces a ver a Hillel, quien le convirtió. Hillel le dijo, aquello que aborrezcas, no se lo hagas a tu vecino. Esa es toda la Torá, mientras que el resto es comentario. Ahora ve y estúdiala. Un tiempo después se encontraron 3 conversos. Ellos dijeron, la rigurosidad de Shammai trató de alejarnos del mundo, pero la suavidad de Hillel nos llevó debajo de las alas de la presencia divina. Mantenernos de manera calma no solo es digno de elogio, sino que nuestras palabras son más efectivas cuando son pronunciadas de una manera calmada. Las palabras del sabio pronunciadas con calma son aceptadas. Joel 9:17. Vemos cómo nuestros sabios resaltan la virtud de la paciencia. Además de ser un gran valor en sí misma, la paciencia es una pieza vital para continuar adelantando en todas las áreas del crecimiento y de los logros personales. Por lo tanto, resulta natural que los sabios del Talmud fueran famosos por su excepcional paciencia. Ahora vamos a ver algunas herramientas que nos pueden ayudar a controlar el enojo. Podemos enfocarnos en 2 tipos de estrategias. Uno, el desarrollo de hábitos positivos y 2, el cambio de la manera en que pensamos. El hablar suavemente. Al acostumbrarnos al hablar suavemente y al entrenarnos para ser más pacientes, descubrimos que nos enojamos mucho menos que lo que acostumbrábamos. Rambán, Nachmanides y Eret a Rambán, la carta de Rambán, hablar con suavidad y con calma es un hábito que debe practicarse porque ayuda a evitar que la persona se enoje.
Acostúmbrate a hablar suavemente a todas las personas en todo momento. Esto te protegerá del enojo, un serio defecto del carácter que lleva a la persona a pecar. Hay ciertos rasgos de carácter de los cuales la persona debe alejarse en extremo. De hecho, está prohibido tomar el enfoque normal del camino medio en relación a estas características de la personalidad. El enojo es un rasgo de carácter extremadamente negativo y lo adecuado es que la persona se aleje de él hacia el extremo opuesto. Uno debe entrenarse a sí mismo para no enojarse nunca, incluso respecto a cosas sobre las cuales puede justificarse el enojo. A pesar de que el Ramban generalmente enseña que la persona debe equilibrar sus rasgos de carácter, ser fuerte pero flexible, compasivo pero firme, la única excepción es el enojo. Respecto al enojo no existe un camino medio y se lo debe evitar completamente. Como esto puede parecer un objetivo imposible de lograr, la persona debe comenzar a acostumbrarse a sí misma a no enojarse durante periodos breves. El Rab Shlomo Wolbe, Alei Shur, volumen 2, página 215, dedicar cada día alrededor de 15 minutos para practicar el hábito de responder a todo con paciencia y sin enojarse. Vamos a trabajar para acostumbrarnos a ser pacientes. Fijaremos una cantidad de tiempo determinada cada día, por ejemplo, alrededor de 15 minutos, media hora, en la cual nos esforcemos para sobrellevar con paciencia todo aquello que veamos y que oigamos, incluso cuando las cosas puedan molestarnos y si algo nos hiere, sin perder la compostura. En los casos en los cuales sea necesario u obligatorio reaccionar, lo haremos con palabras calmas y medidas sin manifestaciones emocionales. Basándonos en las dos fuentes anteriores, una persona debe dedicar cada día alrededor de 15 minutos para irse al extremo opuesto del enojo y practicar ser paciente. El Rab Ruben Leuter, correspondencia personal. ¿De qué manera puede una persona tener éxito y extirpar de sí mismo el enojo? Es necesario reconocer cuál es la raíz que provoca el enojo y cómo controlarla. Los deseos y las necesidades de la persona, o su razón, o sea, su voluntad, son el centro mismo de aquello que la persona es y constituye su mayor instinto. La razón por la cual el enojo es tan difícil de controlar es que la persona llega a enojarse como consecuencia de una situación que va directamente en contra de su propia razón o de sus deseos. El enojo se despierta porque la situación va en contra de nuestro yo. Lo contrario al enojo es la paciencia. La palabra hebrea para paciencia es sablanut, que significa aguantar, soportar algo. Paciencia significa soportar la carga de nuestra propia razón o de nuestros deseos. La meta de controlar el enojo implica ser capaces de soportar la carga de algo que va en contra de nuestra propia voluntad. Desarrollar hábitos positivos requiere una gran dosis de disciplina. Para sentirnos motivados, debemos recordar que no todo sadik, o sea, no toda persona justa, tanto en su carácter como en sus actos, nació siendo naturalmente una persona tranquila. Por ejemplo, el Hafez Haim trabajó constantemente para mejorar su carácter. Un alumno se escondió una vez debajo de un banco de la sinagoga con el deseo de observar cómo se comportaba el Hafez Haim por la noche. Al aproximar la medianoche, el anciano Sadik apareció, abrió el arca que se encontraba al frente de la sinagoga y le suplicó a Hashem que lo ayudara a sobreponerse a sus sentimientos de enojo. Y el mundialmente reconocido Rosh Yeshiva, el Rab Moshe Feinstein, era famoso por su comportamiento agradable e incluso en las situaciones más provocativas, él evitaba responder con enojo. Cuando un estudiante de la yeshiva le preguntó al Rab Moshe Feinstein respecto a su serenidad, él dijo, claro que no era algo que le resultaba natural y que no lo había logrado fácilmente. He trabajado muchos años para perfeccionar este rasgo de mi personalidad, le dijo.
Hay muchas otras prácticas para ayudarnos a desarrollar un hábito positivo. Por ejemplo, dejar de lado cierta suma de dinero que deberemos dar si nos permitimos enojarnos. Si alguien hace algo que te enoja, intenta evitar mirarlo a los ojos mientras tu enojo es intenso, porque de esta manera es más probable que logres controlarte. Si siempre te enoja la misma situación, espera hasta el otro día para responder. A menudo nos enojamos porque nuestro propio ego exagera un hecho más allá de sus verdaderas proporciones. Parte del trabajo para controlar el enojo es disminuir la severidad del hecho colocando las cosas en la perspectiva correcta y preguntándose a uno mismo, ¿realmente esta es una razón para estar enojado? Vemos una fuente acá de la Rebbetzin Feige Twerky, Anger Management, o sea, controlar el enojo. Todos nuestros comportamientos y la expresión de nuestras emociones están precedidos por pensamientos. La actitud que asumimos ante cualquier situación que debemos enfrentar comienza con la manera en la cual la percibimos. No hay en juego una realidad objetiva. Podemos ver esto en el hecho de que la misma situación que un día puede desatar una tormenta, en otro momento puede no importarnos en absoluto. Nosotros somos los intérpretes, nosotros somos los pensadores. Tener conciencia de esto debe permitirnos dar un paso hacia atrás cuando nos atacan pensamientos negativos que despiertan chispas de enojo y preguntarnos a nosotros mismos si ese es el autobús en el cual deseamos viajar. Si lo elegimos, tenemos los medios necesarios para dejar de lado el pensamiento contaminante y seguir adelante, dejando lugar para el pensamiento más claro de nuestra sabiduría innata, la mejor parte de nosotros mismos. Un segundo componente de este enfoque es que, hablando de manera general, cuando nos sentimos ofendidos, atacados, generalmente se trata del yo. Sentimos que el ataque fue dirigido específicamente contra nosotros. En consecuencia, nuestro ego se ve herido y el enojo es una defensa de nuestro propio ego. En realidad, la afrenta que parece ser algo personal rara vez tiene que ver con nosotros. El comportamiento inapropiado del otro que despierta nuestro dolor y el subsiguiente enojo generalmente proviene de algún lugar de inseguridad por parte de la persona que nos está provocando. Si somos capaces de reconocer esta verdad, hallaremos un puerto seguro en medio de la tormenta. Al colocar las cosas en perspectiva, veremos que el enojo nos provocará mucho más daño que la pérdida que podemos haber sufrido en primera instancia. Y la pregunta es, ¿cómo desarrollar la humildad? Los maestros del desarrollo del carácter de la Torá, o sea, los Balei Musar, nos enseñan que una persona enojada sufre de falta de humildad. Al trabajar sobre la humildad y disminuir nuestra propia arrogancia, uno es menos proclive a enojarse. Shelah Akadosh, letra Reish, número 19, dejar de lado la arrogancia, ser humilde, son los prerequisitos necesarios para poder liberarnos del enojo. Las palabras del sabio dichas con gentileza son aceptadas. Joel 9:17. Alguien que ha adquirido este rasgo de personalidad nunca se enojará. El significado de dichas con gentileza es que no se habla con arrogancia. Una persona que se apega al atributo de la humildad nunca llegará a enojarse porque es paciente e ignora a quienes se burlan de ella. Debemos resaltar que el enfoque anterior respecto al desarrollo de la humildad es un tema de estudio en sí mismo. Es cierto que el enojo y la humildad están interrelacionados, pero en la práctica es demasiado difícil trabajar sobre ambos al mismo tiempo. Por lo tanto, cada uno debe ser abordado como un proyecto independiente de superación personal. Finalmente, un principio básico del judaísmo es que Hashem nos está guiando en todo momento para ayudarnos a desarrollar nuestro potencial. Todo lo que nos ocurre
es un desafío y un ejercicio para permitirnos poner en acto nuestro potencial. El Rab Avigdor Nebenzal, Sijot LeSefer Bereshit, página 287 a 288, saber que todo viene de Dios y que en definitiva es para nuestro propio bien, significa que no es necesario enojarse, guardar rencor o vengarse. Yosef nos enseña un gran principio respecto a la manera en la cual podemos cumplir con una orden tan difícil como no guardar rencor. Debemos ser capaces de contenernos a nosotros mismos para no vengarnos. Pero ¿cómo es posible ni siquiera guardar rencor contra alguien que nos hizo algo malo? Sin embargo, si entendemos que la persona no nos ha hecho nada, no queda lugar para guardar rencor. Si no me hubieran vendido a Egipto, Dios habría mandado a alguna otra persona a hacerlo, le dijo Yosef a sus hermanos. Otra razón para no guardar rencor es entender que solo Dios hace que ocurran las cosas. Hashem pensó que era bueno, le dijo Yosef a sus hermanos, para calmarlos. Aún más, todo lo que Dios hace es para bien. Berajot 60b. Si es así, entonces no queda lugar para guardar rencor a nadie. Yosef incluso sintió gratitud hacia sus hermanos, porque en mérito de lo que habían hecho, él se había convertido en gobernador de Egipto. Además, respecto a su venta, era obvio que eso sirvió para mantener a un pueblo numeroso. Sin embargo, esto mismo es cierto para cada persona en cada caso. Si alguien te daña, que Dios no lo permita, debes saber antes que nada que eso viene de Dios y en un segundo lugar que en última instancia de eso se saldrá algo bueno. Incluso en el caso de Yosef, aunque fue necesario que transcurrieran 22 años hasta que quedó claro que Dios pensó que era bueno. Ya para ir resumiendo, vemos que trabajar sobre el enojo es una tarea que lleva toda la vida y no podemos esperar dominar este arte de un día para otro. Somos capaces de desarrollar los hábitos positivos de hablar con suavidad y de actuar con paciencia, lo cual con el tiempo se convertirá en nuestra naturaleza interna. Los sabios nos aconsejan alejarnos lo más posible del enojo. Debemos comenzar practicando esto alrededor de 15 minutos cada día. Durante ese tiempo debemos esforzarnos para ser pacientes, lo cual implica aprender cómo relacionarnos con los hechos que se desarrollen de manera opuesta a nuestros deseos. Al colocar en perspectiva hechos que nos han decepcionado, podremos combatir el impulso interno a enojarnos. Y si comprendemos y aceptamos el hecho de que todas las cosas son dirigidas por Hashem y que los incidentes relativos a nuestro ego no son tan significativos como nosotros pensamos y que la humildad es el enfoque correcto en todas las situaciones, veremos que nos enojamos mucho menos de lo habitual. Que tengamos el mérito de la venida de Mesías, que tengamos Refash Shema y abundante paz espiritual, física y en alma. Hashem nos bendiga.